¿Listos, Becky? Bueno, mientras se prepara Rebeca, algunos dibujos que tengo ahí, les voy a pedir que lean conmigo, si tienen el dispositivo celular, el Mateo capítulo 16. Y vamos a hablar sobre 2 temas solamente de este capítulo. Dice Mateo 16, palabra del Señor. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Yeshua y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándoles se fue. En este capítulo de Mateo hay varias lecciones que pudiéramos aplicar a nuestras vidas. Muy interesante en ese capítulo porque los saduceos y los fariseos eran 2 ramas fuertes del judaísmo. Habían más, estaban los esenios, estaban los celotes, habían varios grupos, pero fuertes eran los saduceos y los fariseos. Los fariseos eran los que enseñaban la ley al vulgo, al pueblo. Los saduceos eran la gente de dinero, la gente que trabajaba en los puestos del templo, como el sacerdocio y todo eso. Y eran 2 escuelas de pensamiento muy diferentes. Por ejemplo, los saduceos aceptaban la Biblia desde un punto ético. Ellos creían en la Torá, en la Biblia de Moisés, y que era bueno para dar consejos, pero hasta ahí. Ellos no creían en la vida por venir, en la vida eterna. Tampoco los saduceos creían en los ángeles, en la resurrección de los muertos. Los fariseos, de lo contrario, sí creían en la resurrección de los muertos, en la vida del más allá, y conforme a lo que creían, así enseñaban. Una de las cosas importantes es que, además de los fariseos creer en estas cosas que la Biblia sí enseña, ellos también enseñaban las tradiciones de los ancianos. Y hay muchas cosas que son buenas, que no van en contra de la Torá, pero hay muchas cosas que sí desvían de la Torá y que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Quiénes eran los fariseos? En hebreo es parushim y significa separados. En esta época del primer siglo, cuando sucede los escritos del Nuevo Testamento y todo, o por ejemplo lo que pasa, estaban los griegos, quienes quisieron unir al mundo basados en principios humanistas. Por ejemplo, estaban bajo el gobierno romano. Ellos fueron conquistados militarmente, militarmente conquistaron a los griegos, en cuanto a ejército y todo, pero filosóficamente los griegos eran los que influenciaron a los romanos y eran muy humanistas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, la filosofía humanista es que todo se centra alrededor del hombre. Ahí donde viene la frase, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? En cambio los fariseos creían que no, que había un creador y que nosotros fuimos creados para servirle al creador. Había muchos judíos que habían aceptado la filosofía griega, la filosofía hedonista, que quiere decir uno vive solamente para el placer.
Yo no sé si ustedes han oído la historia de Voltaire, que él dijo que la Biblia, en 100 años, la Biblia y los cristianos iban a desaparecer. Sería un cuento más. ¿Y qué creen que pasó? Dice que al morir, vinieron sus estudiantes, era un filósofo, vinieron sus estudiantes para como darle el pésame. Y él los sacó de la casa y los botó. Y él dijo, veo solo oscuridad lo que veo. Él muere y la casa de él viene a ser la sede de las Sociedades Bíblicas Unidas, de donde ¿cómo se llama? Se imprime la Biblia. Interesante, ¿verdad? Que él había dicho en 100 días Pero los judíos, igual que hoy, yo me sorprendo mucho de muchos judíos que han abrazado la filosofía del Medio Oriente o del Oriente cercano. Muchos van a hacer yoga y van a hacer se tatúan los cuerpos y mucha filosofía del karma y cosas así que son me sorprende mucho. Y sin embargo, la mayoría de ellos cuando nacen, los papás le dan un nombre en hebreo y un nombre en inglés. Puede ser Matíyahu en hebreo y se llama Charles en inglés. Pero se amoldan a la cultura de acá, ¿verdad? Y ellos con cumplir a los 13 años, el bar mitzvah o bat mitzvah, ellos como cumplieron. Es como yo no crecí en el mover católico, pero los que hicieron la primera comunión después de eso como que cumplen los padres, aunque no vayan a la iglesia ni nada, sí mandan a los chiquillos a que hagan el catecismo y todo eso, ¿verdad? Pero en este pasaje, el próximo, Rebeca, por favor, donde los saduceos y los fariseos eran tan diferentes. Y qué curioso, esta vez sí se unen para, dice, tentar al maestro, a ver cómo lo podían presionar o ponerlo en vergüenza, ¿verdad? Esta foto que no se ve muy bien es la ciudad de Nínive, que está en ruinas, cerca de Mosul. Yo he oído mucho de esta ciudad en Irak. Ya los fariseos y los saduceos habían visto los milagros y los portentos y todas las cosas que había hecho Yeshua. Y ellos no cuestionan las sanidades, ellos no cuestionan los milagros. Ellos lo que cuestionan es bajo qué autoridad o bajo qué escuela de pensamiento él estaba actuando. Entonces ellos piden una señal, porque ellos creían que los falsos profetas podían actuar y hacer milagros. Por eso es que le dicen a él, por el espíritu de Belcebú, echa tú de los demonios. Ahí dice, pero manda a pedir una señal del cielo, como Elías, ¿verdad? Que bajó fuego del cielo, porque es muy difícil controlar la atmósfera, ¿verdad? O como Josué, que paró el sol. Y él les dijo, nada de eso, ninguna señal les será dada más que la señal de Jonás. Ok, próximo. Brevemente, para los que no han crecido entendiendo la Biblia, Israel está por aquí, donde es ese puntito blanco para abajo. Ahí estaba el lugar al norte de Israel donde vivía Jonás. Dios le dice que vaya a Irak, que es 500 kilómetros para allá. Él se va completamente lo opuesto y me parece que ese es Portugal hoy en día, el país de Felipe. Sabemos la historia que él se huye lo más lejos posible del llamado que Dios le había hecho.
Israel sufrió mucho bajo ese pueblo del imperio asirio, cuya capital era Nínive. Vamos a leer en Nahum 3, del 1 al 4, si lo leen conmigo. Dice: ay de la ciudad, ruina total de Nínive, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Esta es ¿cómo se dice? Lo que la gente decía de ellos, la fama que ellos tenían. Chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros. Carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas protestaciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Esta era la fama que tenía Nínive, y Jonás lo sabía muy bien. Israel tuvo que pagarle tributo al rey de Nínive, al rey de Asiria, por muchísimo tiempo. La Biblia dice que cuando Jonás va a Tarsis, prepara a Dios y le habla a un pez. Digo, wow, Dios le habla a los peces también, qué interesante. Y él tenía un pez preparado. Sabemos en la historia que dice que se levanta una gran tempestad y los marineros empiezan a adorar a sus dioses y encuentran a Jonás durmiendo. Y le dice, ¿cómo se le ocurre a usted en medio de esta tempestad acostarse a dormir? Háblele a su Dios, ¿de dónde es usted? Y le dice, yo soy hebreo, yo le sirvo al Dios de Israel. Le dice, bueno, háblele. Y él le dice, yo sé cuál es el problema, soy yo. Tírenme al mar y se calma todo. Y ellos, no sé, imagínense, era una tempestad terrible, qué miedo tirarlo al mar. Ellos siguieron luchando y se ponía peor. Y yo les dije, tienen que tirarme. Él cae al agua y se lo traga un pez. Muchas veces ponen una ballena, pero una ballena es un mamífero, no es un pez. Es un mamífero porque tiene que salir a respirar. Entonces, sí vi una fotografía una vez de un pez inmenso y estaba un hombre muerto, ya por supuesto, y le habían abierto la boca y un señor parado que cabía perfectamente. Cualquiera que fuera el pez, fue exactamente el que Dios envió para darle una lección a Jonás. Los rabinos dicen que Jonás literalmente murió y resucitó a los 3 días. Entonces, cuando los saduceos y los fariseos vienen donde el Señor y le dice, danos una señal, le dice, mire, ni aunque les levante un muerto, ustedes me van a creer, pero les voy a dar la señal de Jonás. Y esto quería decir, ¿cuál era la señal? La señal de Jonás era que él iba a morir y que iba a resucitar en 3 días. Ahora, hay una gran controversia, yo estaba hablando con Yuveni antes de esto de aquí, la próxima, por favor. Ahí va Jonás con la maleta. Él dice la palabra, hay 3 palabras en hebreo que dice que él bajó del barco, bajó a dormir y se bajó a las profundidades de la tierra. Hay 2 compartimientos, que ahora no tengo las escrituras, pero dice que a lo más bajo del Seol. Estaba el Seol y lo más bajo del Seol. Y dice que las algas me ahogaban, fue una experiencia terrible. Pero él estuvo atrapado 3 días y 3 noches. Hay varias escuelas de pensamiento porque en realidad lo importante de la señal de Jonás es que el Mesías iba a resucitar. La controversia existe en qué significa 3 días y 3 noches. Porque regularmente la iglesia celebra el Viernes Santo como el día en que murió. Entonces Yuveni dice, hay una escuela de pensamiento que dice, Becky la próxima, que dice, bueno, puede ser parte de un día. Si él murió a las 3 de la tarde y dice que tenían que enterrarlo antes de que cayera la noche porque empezaba el otro día, empezaba la celebración
digamos, 3 horas, de 3 a 6 más o menos, que cuando cae el sol, ¿verdad? Tenían que envolverlo, tenían que ungirlo, tenían que ponerlo en la tumba y todo. ¿Ese es cuánto? ¿Qué dice usted? Era un día. Un día. El viernes en la noche, una noche. El sábado en la mañana, un día. Y el sábado en la noche, 2 noches. El domingo en la mañana, digamos que fuera parte del día, otro día. ¿Y dónde está la tercera noche? Porque hay mucha controversia, porque muchas veces, como dice Giovanni, uno tiene que indagar lo que se nos enseña. Él me dejó pensando y ya yo estoy en mi cabeza como debatirle a Giovanni por algo que me dijo. Porque yo tengo cierta forma de pensamiento, pero eso no nos aleja, ¿cierto? Porque queremos aprender de las Escrituras. Pero curiosamente, los que han estudiado en el pasado en Torah Class con Tom Bradford, que es un pastor de la iglesia creo reformada en Michigan, que enseña las raíces hebreas, muy inteligente. Usted se mete a él y usted ve todo el Antiguo Testamento precioso, cada capítulo, todos los libros. Y él dice que en Galilea encontraron escritos e indicaciones y evidencia de que los galileos antes de la Pascua celebraban una cena especial. ¿Por qué es imposible que el Señor haya comido la Pascua? ¿Por qué, Giovanni? Sí, porque Él representaba al Cordero, o sea, Él tenía que morir primero, ¿verdad? Comerse la Pascua era comer el Cordero, Él tenía que morir. Independiente de las... si nosotros vamos al Génesis, porque uno tiene que establecer lo que se pone desde el principio, dice, y llamó Dios primero que estaba la luz, las tinieblas sobre la faz de la tierra. Él separa la luz de las tinieblas y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así es como se cuenta el día bíblico, la tarde y la mañana. ¿Ok? Juan 11 dice, respondió Yeshua, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Interesante esa, el día de 12 horas y la noche de 12 horas, ¿verdad? Por la próxima, por favor. Entonces, quedamos que la señal de Jonás que él les iba a dar y que iba a ser la corona de todo eso que él pasó tan terrible fue la resurrección, que lo separó a él del resto de las personas antes de él y después de él que se declararon Mesías, que él resucitó. Y esa es la esperanza. Pablo dice, si el Mesías no fuera resucitado, vana sería nuestra predicación. ¿Ok? Esa es la primera enseñanza que tenemos. Si vamos a Mateo 16, pero quiero concentrarme en la confesión de Pedro, en el versículo 13. Cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, uno Juan el Bautista y otros Elías, pero otro Jeremías, uno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando descontextualizamos un pasaje de su cultura y sus raíces, malentendemos esto. La Iglesia Católica por milenia
ha enseñado que lo que este pasaje quiere decir es que Yeshua le dio las llaves del reino a Pedro y dijo que sobre él edificaría la iglesia. Eso llega por transmisión hasta el día de hoy, que, ¿cómo se llama el Papa de hoy? Francisco, hasta el Papa, que él tiene la autoridad, las llaves del reino. Vamos a ver si es así. Es muy interesante que no se puede ver mucho, pero esto, les voy a poner un pedacito de un video. Vamos a ubicarnos los que van a ir conmigo después, ¿verdad? El Señor cada vez que hizo una enseñanza fue en un lugar específico, muy interesante. Cuando Él enseña sobre esto, dice, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo hizo en Cesarea de Filipo, en la región de Banias, donde estaba el templo del dios Pan, dios de los pastores. Ahí había una gruta, había una roca grande. Esa era la roca, la que adoraban. Y habían esculpido en la roca unos nichos donde adoraban al dios Pan. El dios Pan era el dios, la palabra Pan significa todo. Entonces, los panteístas, que me acuerdo en el Instituto Bíblico en Costa Rica, cuando hablamos de los diferentes ramas de pensamiento, estudiamos sobre los panteístas. Y los panteístas creen que como Dios está en todo, un árbol es Dios, una flor es Dios, un colibrí es Dios, un caballo es Dios, porque todo es Dios. Por eso, Pan quiere decir todo, es el panteísmo, ¿verdad? Este lugar quedaba en la base del Monte Hermón. Él venía caminando, dice la palabra en el capítulo anterior, en el último versículo, dice que él venía de Capernaum a Bania como a 2 días de camino. Este lugar era conocido como las puertas del Hades, las puertas del infierno. Y Yeshua aprovecha este lugar para hacerle una de las preguntas más importantes a Pedro y a sus discípulos. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Becky, el próximo. Vean ese lugar, las ruinas como aparecen hoy. Ellos decían que el dios Pan, que no pudo conseguir una foto, porque no se dejaba resaltar, era parte carnero y parte hombre. Ajá. ¿Cómo adoraban ellos a este Dios? Vea qué interesante. ¿Sabe quién construyó este templo? Herodes. Así como construyó el templo de Jerusalén, construyó este templo. Y el dios Pan se adoraba con música y él andaba una flauta siempre. ¿Ok? Después de eso había mucha música, la música siempre ha traído a la gente mucha música, había sexo, había orgías y había vino, una combinación potente, esas las 3 cosas. E interesante que cuando las personas se envolvían en esa música y hacían, me imagino que usaban tal vez otros alucinógenos o algo, entraban en un trance. Y ahí donde viene la palabra dice que estaban en pánico. La palabra pánico viene de esta práctica. Se dice que cuando los... Estamos llegando a las ruinas de Banias. ¿Pueden apagar la luz? Que sea un poquito más. Banias es la manera en que se le llama a este lugar que está en el norte de Israel, muy cerca de la frontera con Siria y con el Líbano. Y estamos llegando a este lugar donde filmaremos el episodio de Mateo capítulo 16, que se conoce como la
la famosa declaración de Pedro diciéndole a Yeshua que Él es el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Y vamos a ver cómo es muy importante para poder entender esta declaración que le hace el apóstol Pedro. Es muy importante entender por qué Yeshua viajó desde el mar de Galilea, donde vivía ahí en Capernaum, por qué tuvo que venir desde allá hasta acá. Son aproximadamente 2 días de camino a pie para llegar hasta este lugar. Es un lugar que está en las alturas del Golán, muy cerquita del Monte Hermón. De hecho, aquí donde estamos, esto es la base del Monte Hermón, que más tarde iremos también a ese monte y entenderemos todo el significado del Monte Hermón aquí. ¿Y por qué es que Yeshua les trae aquí? ¿Qué tiene de especial este lugar? Bueno, pues todo eso lo iremos platicando durante la introducción de este video. Aquí estamos viendo el letrero introductorio y como veremos aquí dice templo de pan, templo de pan. También entenderemos por qué. ¿Por qué aquí en este lugar dedicado al dios Pan y qué significa la palabra pan y todo eso? ¿Por qué aquí Yeshua vino a revelarse a sus discípulos como la piedra, como el Hijo del Hombre que había de reinar sobre las naciones? Así que vamos a entrar y allá hablaremos un poco más de este lugar. Continuamos. Seguimos aquí en esta introducción a nuestro estudio del día de hoy en Mateo capítulo 16 y estamos aquí dirigiéndonos al lugar donde se encontraba el antiguo templo de Pan. Aquí como vemos en el letrero, templo de Pan. Y es un lugar muy, muy impresionante. Recordemos que este lugar fue edificado por Herodes el Grande, el templo dedicado a Pan, y era un centro de culto muy, muy importante, de donde se importó el culto al dios Pan, un dios griego. Y pues esto es lo que queda ahora. Unas lagartijas, unas iguanas por ahí, y todo esto al pie de esta peña. De manera que vamos a entender el significado de la roca. ¿Quién es la roca? ¿Por qué en este lugar específicamente trae Yeshua a sus discípulos a preguntarles quién es Él? Y en esta roca que vemos, gigantesca, es donde la declaración tiene muchísimo más significado. Ahí estamos viendo. El resto lo vemos en la casa con café. Ok. Muy importante para poder entender esa roca que era tan especial. Esa es la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que como es tan grande, no se puede reducir, no se ve muy bien, pero que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el torso era de bronce y las piernas eran de hierro con barro, que no se podía mezclar. Para ustedes entender lo que Yeshua le estaba diciendo, enseñando a los apóstoles esa pregunta, ustedes tienen que ir, como el pastor nos ha dicho, al libro de Daniel. El próximo. Oh, se brincó uno, ve aquí. Just go back. Cuando el Señor dice, ¿de quién es el Hijo del Hombre? Es una frase que se había usado en el primer pacto, o lo que se llama en el Nuevo Testamento, en el libro de Daniel. Recuerde que era lo único que ellos conocían, y ellos conocían las Escrituras. Vamos conmigo, por favor, a Daniel capítulo 2, rapidito.
habla del sueño que él tuvo. Él tiene el sueño y ve esa figura, esa imagen. Nadie le puede decir lo que es. Dice, el rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados. Y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Entonces él le dice, pero déjenos tiempo para pensar. Dice, no, ustedes me están haciendo perder el tiempo. ¿Se acuerdan de Daniel? El versículo 10. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con el rey. Entonces Daniel, versículo 17, fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, a Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Interesante que lo llaman sabios. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito. Usted tiene que entender esta interpretación para poder entender lo que Yeshua dijo a los discípulos. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y ahí sigue orando. El Arioc, uno de los del rey, lo lleva delante del rey. Le pregunta el rey, ¿eres tú capaz, 26, de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey, el versículo 27, y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y habló de nuestros tiempos también. En cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de puro oro. Su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra, esa es la piedra. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las ceras en verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y esta es la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes a quien el Dios del cielo ha dado el reino, al poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, los ha entregado en tu mano. Él está diciendo, la cabeza de oro eres tú. ¿Ok? La cabeza de oro es a Babilonia. Dice, después de ti, dice, nosotros tenemos la dicha de que la historia nos dice qué sucedió con esto. La parte de plata de la estatua era Persia, los medopersas. La parte de bronce fueron los griegos. Y el hierro con el barro
fue los romanos, en el cual se encontraba el Señor, el pueblo del Señor bajo su poder en ese tiempo. Cuando Daniel habla de eso, ustedes pueden ver, se habla de una roca, que esa roca iba a destruir a todos los pueblos. También en el capítulo 9 habla de bestias, que es el mismo sueño, y las bestias son todos esos imperios que surgieron y fueron derrotados por esa piedra. Entonces es muy especial que el Señor los llevara a esa piedra que era tan venerada, donde habían esculpido en la roca, habían hecho nichos, para decirles: ¿quién creen que soy? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno de los profetas, Elías, dice otro, pero ustedes, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Porque ahí en Daniel se habla del Hijo del Hombre, que era la piedra. Y él le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa fue una declaración que impactó hasta el mismo Señor, porque le dijo: nadie le puede haber revelado esto a menos que no fuera mi Padre que está en los cielos. Y después de ahí, él le dice que él es esa. Cuando él le dice: sobre esta piedra edificaré mi roca, si hubiera sido Pedro, le hubiera dicho: sobre usted, Pedro, edificaré mi iglesia. No le dijo: sobre esta piedra, sobre este fundamento, yo edificaré mi iglesia. Y recuerden, yo no sé si ustedes vieron al final, en la parte cuando va subiendo ese monte, hay una cueva. Y ahí era una gruta donde se sacrificaban muchos cabros. Y era bien profundo. Entonces decían que si el animal caía, y muchas veces como había mucha prostitución, los niños que nacían también los entregaban ahí, los mataban. Si había sangre, que se mostraba la sangre, era que Dios Pan no había aceptado el sacrificio. Pero si se iba la presa, el animal, que el Dios de ellos había aceptado el precipicio. Ese lugar se llamaba las puertas del infierno. Y el Señor le dijo: mire todo esto que está aquí, la idolatría, todo lo que se mueve aquí, pero nada de eso va a poder contra mi pueblo. Y él le dice: y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significa darle las llaves del reino? Dice: y podrás atar y desatar. Y hace muchos años, cuando empezamos con las raíces hebreas, el pastor nos enseñó: reatar y desatar es una práctica que tienen los rabinos para permitir o no permitir algo, para legislar. Y lo que el Señor le está diciendo a Pedro: yo le doy a usted la autoridad, pues se lo dice a los demás, le doy a usted la autoridad para que legislen de acuerdo a mi palabra. Y por eso cuando hay empiezan a convertirse los gentiles, Pedro legisla, ¿verdad? Que se reúnen al concilio. ¿Qué hacemos con esto? Ya el Señor le había dado la autoridad. Dice: de acuerdo con mi palabra, usted va, y le dice a ellos: bueno, que no coman sangre de ahogado y que no hagan estas cosas. Dice: porque a Moisés oyen en las sinagogas. El resto lo van a aprender en las sinagogas. En esta ocasión que el Señor habla con ellos, Él les deja saber de qué manera, ve aquí la próxima, Él iba a morir. Cuando en Daniel 9:25 nos lleva hasta el tiempo de Yeshua, donde se le quitará la vida, donde dice, y él dice que cuando en el capítulo 9 de Daniel, ya Daniel es un viejito, es un anciano, y le dice: pero Señor, ¿cuándo vendrá el final? Y él le dijo: ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a venir esa roca? ¿Cuándo se va a venir ese Mesías? Dice: cuando sea cortado, cuando él muera. Entonces,
los discípulos, él está enseñando eso y están atando todos los cabos de Daniel y están viéndolo a él y viendo el cumplimiento. Por eso es que él les dice, pero yo tengo que ir y seré golpeado y seré, me van a hacer sufrir mucho los ancianos. Y Pedro le dice, jamás, Señor. ¿Cómo se le ocurre que usted va a ir a que lo maten? Y le dijo, la profecía está dada. Y yo quiero dejar esto con ustedes. Voy a leer el versículo de 2 de Pedro, Rebeca, si lo pone ahí. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños nacidos, recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro 2. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Una de las cosas que más me impactó cuando yo estaba leyendo esto es la disposición que tuvo el Señor de saber que iba a sufrir y que pensó en usted y pensó en mí y dijo, vale la pena. Amén. Vale la pena. Por eso lo gracias al Señor. Lo que dice Pedro, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues eso se encuentra en la Escritura. Cuando Él lo lleva a este lugar que está lleno de idolatría y de cosas tan terribles que pasaban en ese momento, Él sabía que eso no iba a durar toda la vida, pero que la historia se repite. Yo me pongo ahí, lo lleva para enseñarlo. Yo me pongo a pensar en el día de hoy, que, no sé, yo veo a la iglesia dormida. Cuando digo a la iglesia, al cuerpo del Mesías dormido. No hay qué. No hay compromiso, no hay dedicación, no hay. Porque como en esos tiempos, en ese tiempo la música, el éxtasis, todos los apartaba. Él está hablando, eran gente judía que iban ahí. Había paganos, pero había gente judía que era parte de toda esa celebración. Lo mismo hoy, la música, las cosas de la vida nos han separado tanto del Señor. Y es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia tome fuerzas. Porque no podemos esperar a que venga algo terrible para nosotros poder reaccionar. Estaba viendo en la televisión un tsunami que pasó no sé dónde, terrible, y entró un poquito de agua y se llevó unos carros, y se llegó un poquito de agua, después pasó la carretera, después era como un edificio, y después era, ¿verdad, mami? Todo así lleno de como garaje. Y fue adentrando el mar y nadie lo paró. Están sucediendo muchas cosas en el mundo. El mundo ya no es como cuando nosotros crecíamos. Hay muchas cosas diferentes. Y tenemos que estar apercibidos. Nosotros tenemos que ser la luz, nosotros tenemos que ser los que llevemos al mensaje. Yo le decía a Yuri que el trabajo que tuvo fue tan opresor. Gracias a Dios por mi trabajo, pero qué opresor. Eran horas que yo me pasaba ahí y tenía una compañera peruana, ella no es cristiana. Y yo dije, tanto que me quejé porque eran muchas horas, el calor, el trabajo. Todas las 4 que estábamos ahí nos ayudábamos y todas
éramos como un violín, todas quejándonos porque era muy fuerte. Y yo dije, y no le di la palabra del Señor. Ustedes tienen vecinos, su propia vida, olvídense de los vecinos, su propia vida, sus hijos, sus hijas, sus familiares son los que necesitan. Le dije a Yuveni que he tenido una carga muy grande por la familia. A veces pensamos por muchas cosas, pero la familia debe ser lo primero. Sus hijos tienen que ser los primeros salvos, sus nietos, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, todos, sus sobrinos, todos. Que se concentre, que Dios le dé esta revelación, que Él fue a morir y Él resucitó. Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a pasar cosas terribles, pero Él dijo, vale la pena. Y Él lo hizo jamás fue en vano el sacrificio que Él hizo, resucitó, gracias a Dios. Y Él está dispuesto a que nosotros, si nosotros nos acercamos a Él, dice que Él se acerca a nosotros, que vayamos y presentemos nuestros familiares delante del Señor. Así con mucho más razón podemos también amar a los demás, pero primero su familia. Que Dios los bendiga. Yo